Buenas tardes. Esta grabación refiere a la clase que se tiene que dar eh, el día jueves y que está programada y que por causas adversas a problemas de conectividad no se pudo realizar en su momento y se realiza a través de este video de manera asincrónica. Comenzamos con los contenidos y vamos a compartir a continuación nuestro material de apoyo. Como ustedes recordarán y podrán observar en la diapositiva, ya en clases anteriores habíamos desmembrado y visto los elementos relativos a las personas cuando están en una situación de conflicto. Cada uno de estos elementos, ustedes recordarán que para poderlos entender, para poder actuar de la manera más correcta, el autor Liederich nos da herramientas a base de una serie de preguntas en cada una de estas fases. Estas preguntas conllevan, por ejemplo, en el caso de los protagonistas, dice, puedes hacerte esta serie de preguntas antes de entrar al estudio concienzado de un conflicto determinado, ¿no? De igual manera nos dice qué preguntas son las más adecuadas para la dinámica de poder con relación a las personas dentro de un conflicto, las percepciones del problema, las emociones y los sentimientos, las posiciones. Para tú identificar qué posición tiene cada una de las partes, debes de hacerte estas dos preguntas. Los intereses y las necesidades, tú vas a determinar cuáles son los intereses o las necesidades si haces estas preguntas antes de entrar a tratar de resolver una problemática, ¿no? ¿Qué tan importante es lo que te piden, para qué lo necesitan y cuál es el beneficio? Son elementos que ustedes deben de tener en cuenta y deben de preguntarse y tratar de resolver para dar una mejor solución. De igual manera, la intervención de lo que son los valores y principios que cada uno tiene, el saberlos sobrellevar con los valores de las demás personas, qué preguntas son las necesarias, qué elementos son los necesarios que yo requiero para actuar de la manera correcta, para poder resolver de la manera más adecuada. Ya después de haber desmenuzado a través de una serie de preguntas los elementos más importantes de esas características, también observamos que dentro del conflicto está la dinámica de lo que es el conflicto propiamente y que se basa mucho en el tipo de comunicación que deben de haber para ver si hay una posible solución o hay una complicación, ¿no? Y este tipo de comunicación da pie a que se resuelvan las cosas o que haya un enfrentamiento, dependiendo de la mira, de las formas que cada una de las personas se enfrenta dentro de un conflicto. También hablamos de que hay muchas formas en las que se puede clasificar a los problemas, a los conflictos, ¿no? Una de ellas es mencionando conflictos en base a las relaciones, a las preferencias, a los valores, a las creencias, a los intereses o necesidades. Y también versa mucho conflictos por recursos, por falta de recursos, ¿no? O por repartición justa de recursos, o conflictos por actividades, ¿no? Yo quiero hacer esto, ¿por qué? Tú vas a hacerlo, mejor yo lo hago, etcétera, ¿no? Todas tienen diferentes enfoques y estos son los elementos básicos para poderlas eh, clasificar, ¿no? Poder decir cuáles son los tipos de conflicto. Elementos importantes que intervienen en un conflicto: competición, cooperación, evasión, sumisión o compromiso. Cualquier conflicto puede tener una o varias de estas características. También vimos
que los conflictos se van a dividir dependiendo de la importancia que les dé cada una de las personas, dependiendo de los objetivos, dependiendo de lo que buscan. Muchas veces, por ejemplo, para los abogados, cuando entran al litigio en un asunto determinado, dicen, bueno, en esta ocasión vamos a ceder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces te toca llevar a la parte que es culpable de algo y cedes, aunque haya una sentencia, una resolución en contra de tu cliente, si no tiene otra salida más viable, eh, tal vez, tal vez es lo más óptimo o lo más adecuado, ¿no? Ceder con la persona para que otorgue el perdón y que lo puedan liberar y que no se vaya a prisión. Buscar la forma más adecuada de beneficiarlo. Y en otras ocasiones dicen, pues es importante también ceder en ciertas cosas para no enfrascarse en un lío de muchos años que puede que pase el tiempo, nos muéramos y esto no se resuelva, ¿no? Entonces dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Porque muchas veces se llevan un gran juicio y termina la gente falleciendo y el juicio ahí se queda y el pleito se queda y es un desgaste emocional, un desgaste, pero son cuestiones que cada una de las personas tiene que valorar qué tanto y en qué momento y en qué situaciones se puede ceder o no, ¿no? Y para ello, para la comprensión mejor de ese tipo de situaciones tan complejas como nosotros los seres humanos somos muy complejos, está esta tablita para que nosotros enfoquemos nuestro problema hacia una de las partes y veamos qué es lo asequible o qué es lo que no se puede aplicar en ese momento, qué es lo conveniente o no. Algunas veces nos va a tocar ceder, algunas veces lo mejor va a ser evadir o algunas veces lo mejor va a ser ponerse en una posición de yo no me muevo de aquí y porque tengo todas las de ganar, ¿no? Y me va a llevar tiempo, bueno, sí me va a llevar tiempo, pero creo que el asunto lo requiere el tiempo, ¿no? Y es mucho para ceder, ¿no? O no es tanto para ceder y pues voy a ceder. Pero ya es una percepción de valorar, ¿no? De sopesar cuáles son los elementos y qué tanto me permiten a mí ceder o no en una situación que estoy negociando. Entonces tenemos esta tablita y aquí pues caben un sinfín de ejemplos que nosotros podríamos pensar o podríamos aplicar, ¿verdad? También se analizó ya la relación a conceptos de términos importantes que debemos de tener precisos para una mejor comprensión de un problema, como son la resolución, la practicidad, y el componente ético. Tres elementos importantísimos dentro de un conflicto. Uno debe de ser práctico para poder arreglar de la manera más inmediata los problemas. Eh, Darle énfasis a lo que quieres resolver y no olvidar cuáles son tus valores éticos, ¿verdad? Que tienes que aplicar en todo momento de tu vida para que te beneficien y de igual manera beneficies a los demás. Hablamos también que dentro del conflicto, llegamos a una fase 2 y a una fase 3. La fase 1 es cuando apenas está brotando la problemática. La fase 2 es cuando ya tenemos la problemática y pensamos que ya no va a ir más allá de. Sin embargo, sí muchas cosas se pueden agravar y pueden irse a una fase que podríamos decir fatal, terminal o inclusive que ponga en una situación muy complicada, muy compleja y que le cambie la vida a una persona, ¿no? No es lo mismo que te digan, tengo problemitas, por ejemplo, en casa con mi esposa y ya he discutido mucho con ella, ¿no? Por ciertas situaciones. Empezamos en una fase de problema y esa fase la pasamos a una segunda fase
en donde es que ya me desesperé, tal situación, esto, el otro, y empiezo no solo a hacer agresiones verbales y a no escuchar, sino que empiezo también a violentarla físicamente. Ay, sí, le pegué, pero ya me perdonó, ya hablamos, ya nos perdonamos, etcétera, etcétera. Y eso se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y cuando nos damos cuenta, entramos en un momento de cotidianidad en el que nos damos cuenta que en una de esas se nos va la mano y le pegamos de más y llegamos a una fatalidad. Tal vez me mata o la mato, ¿no? Nos quitamos la vida, ¿no? En un descuido de golpes fuertes, ¿no? Y puede llegar a una fatalidad. Eso pasa, puede pasar con la pareja, puede pasar con el primo, con el amigo, o con el mismo hijo, ¿verdad? Con el mismo familiar. Suelen darse este tipo de circunstancias que si no le encontramos una solución, el problema avanza y se hace más grande y más grande y más grande, y por lo tanto el impacto que va a recibir las personas o la persona, pues va a ser de mayor magnitud. Y estos son los 3 enfoques que debemos de tener presentes y hacer todo lo posible por no pasar por una fase 1. Ojalá hay algunos que por más que le quieras evitar, entras a la fase 2, pero yo creo que sí podemos entrar en una mecánica de prevención, de prever para ir a una posible fase 3. Entonces, esto de la prevención, pues aquí ya este autor nos los explica detalladamente qué es la prevención, qué es la precaución, son los elementos importantes de la prevención. Y aquí, pues lo conocemos como dentro de la impartición de justicia, lo conocemos como las medidas de mediación. Ya se manejan actualmente que en cualquier juzgado, cualquier cosa que se vaya a dirimir, que se vaya a resolver, antes de entrar a la fase procesal, se tiene que agotar una instancia de mediación. Hay una oficina mediadora y ahí tienen que pasar las partes y tratar de resolver de manera más razonable, más madura, más amigable, alguna situación que esté en controversia. Aquí, pues, ampliarles un poquito lo que es el concepto de la prevención, que viene siendo la mediación, prevenir. La mediación está precisamente para prevenir que un problema crezca o resolver el problema sin necesidad de llevar a cabo algún juicio determinado. Esto es con relación al video que vamos a ver el día viernes, que lo vamos a ver el video. Vamos a dejar los últimos 2 videos complementarios de información. Y ya por último, la resolución pacífica de conflictos. Por atender a un concepto es aquel en que nos dice, en simples palabras, se puede escribir como la intención o la voluntad de las personas de resolver una disputa. Es una habilidad social, no todos tienen la habilidad, no tienen las palabras, no tienen las herramientas para poder llevar a cabo este recurso, para poder hablar amablemente sin que una u otra parte se sienta agredida y se pongan a la defensiva. Entonces, esto es una habilidad social que contribuye a enriquecer la vinculación, las relaciones entre las personas, ¿no? A lo mejor salimos de ahí no como grandes amigos, pero sí respetando mutuamente cada uno sus intereses, es, llegando a posibles acuerdos, ¿no? Por otro lado, es importante tener presente qué tipos de maltratos hay. Eh, Entrando nuevamente a lo que es una clasificación de maltratos, tenemos por ahí otra clasificación y nos dice que hay maltrato físico y maltrato verbal. El maltrato físico, por lo regular, van a haber acciones a través de amenazas con armas o simples amenazas de que te van a matar o algo por el estilo.
amenazas de que te van a golpear, te van a esconder cosas, te pueden romper cosas o inclusive de que te van a robar, ¿verdad? Maltrato verbal, insultar, poner apodos o hablar mal de alguien, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces no nos damos cuenta y a través de palabras también herimos mucho a la persona y la volvemos insegura, o desarrollamos en esa persona un sentimiento no necesario o un rencor y difícilmente lo puede borrar la persona, ¿no? Depende de las características de cada persona a la que se dirige esa acción, ¿no? Esa acción verbal. También tenemos aquí otra clasificación que nos dice que hay conflicto latente, conflicto interno entre grupo, conflicto de organizaciones y conflictos interpersonales. El conflicto latente, el que estás viviendo en el momento, el conflicto interno entre grupos puede ser un conflicto que dentro del salón generan grupos de trabajo y se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Algo que solía ser o que podía ser una dinámica de debate, se vuelve un pleito porque no lo saben llevar adecuadamente, ¿no? O porque se calientan los ánimos y empiezan a agredirse o a utilizar palabras incorrectas que los llevan a un pleito. Conflictos interpersonales, por varias circunstancias podemos encontrar conflictos, diferencias de reparticiones, de preferencias, de querer imponer la voluntad de uno sobre la voluntad de otros, o inclusive de perjuicios, ¿no? Perjuicios económicos, emocionales, etcétera. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, conflictos interorganizacionales son los que se dan en grandes organizaciones, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, algún partido político X, ¿no? Que dentro de su misma organización tienen pequeñas rencillas porque algunos quieren de candidatos a unos y otros quieren a otros, o otros no quieren que estén unos que los otros sí proponen. Y ahí empiezan pequeños conflictos, ¿no? Pequeñas diferencias que tienen que saberlas dialogar, tienen que saberlas dar un cauce y sacarlas adelante. Manejo de conflictos. Bueno, elementos, recordando rápidamente los elementos, definir el concepto, identificar las razones por las que comenzó dicho conflicto, los posibles indicadores del conflicto, las maneras en que las personas van a manejar el conflicto. Eso es muy importantísimo. Reconocer la técnica para poder evadir o resolver un conflicto. Ya les dimos algunas bases y a lo mejor ahorita terminando en la clase del viernes se les dan los tips correspondientes que también les van a ser de gran utilidad. Tipos de supervisiones que causan problemas en el ambiente de trabajo. Muchas veces la persona que supervisa es una persona muy violenta o es una persona impositiva, entonces eso genera cierta inconformidad, ¿no? Y a veces cierto problema entre los trabajadores o hacia la persona que te dirige, que te supervisa. Identificar estrategias de supervisión para minimizar el conflicto. Siempre las personas que tienen que enfrentar un conflicto tienen que buscar los medios para poderlo disolver, para poderlo resolver, para poderlo sacar adelante, ¿no? Entonces, esos son los elementos más importantes del conflicto. Estrategias efectivas en la resolución de conflicto. Identificar el problema, atacar el problema, escuchar sin interrumpir. Hay mucha gente que interrumpe. Hay que saber escuchar para que también en su momento nos escuchen a nosotros. Preocuparse por los sentimientos de los demás. Muchas veces decimos palabras y no medimos la magnitud de las palabras o la forma en que la otra persona concibió lo que estamos diciendo. Recuerdo que en alguna ocasión tenía una amiga y me dijo, tengo una pareja, ¿no? Mi pareja pues es veracruzano, ¿no? Y tiene otros hábitos, otras costumbres, otras formas de hablar, ¿no? De hablar socialmente. Y la muchacha pues
muy acostumbrada a que en su casa muy propios, nunca se dicen groserías, ni se habla mal, nunca se había sentido agredida. Llega el momento en el que la pareja, eh, platicando dentro de su conversación, utiliza palabras soeces, palabras fuertes, ¿no? Eh, altisonantes. Y la novia se siente agredida. No estamos midiendo con la persona con la que estamos hablando, que no está acostumbrada, sin embargo, la otra persona inclusive en el estado de donde viene, se acostumbra mucho en ciertas zonas a hablar, soltar la frase y meter una palabra altisonante. Entonces, y no lo toman como agresión, no lo toman como agresión porque no lo ven así, no es el contexto con el que, ni la intención, pero sin embargo, sí es muy importante medir qué es lo que vamos a decir, qué lenguaje, qué vocabulario vamos a utilizar con la persona que vamos a hablar o donde nos vamos a parar a hablar y a resolver algo para no agredir a ninguna otra persona con nuestro vocabulario. Cuidar mucho tu vocabulario, ¿no? Por ahí también me decía mi papá, al lugar que fueres tienes que fijarte muy bien dónde te paras y con quién te paras antes de abrir la boca y hablar, porque tú no sabes cuáles son las formas y tienes que medir, tienes que investigar, tienes que ver previamente con quién y cómo vas a tratar para que no haya ningún malentendido, ninguna mala interpretación. Bueno, pues jóvenes, hasta aquí dejamos los contenidos. Aquí por último, este es otro video que les vamos a mostrar el día viernes, si nos da tiempo, para reforzar un poquito los contenidos, ¿no? De la resolución de conflictos. En uno vamos a ver los aspectos sentimentales, emocionales. En este vamos a aprender un poquito a cómo dominar los que tenemos, que ya sabemos que tenemos un carácter de los muy fuerte. Aprender a dominar ese carácter. Si toda la vida hemos vivido desarrollando eso, no va a ser un trabajo fácil, pero si no ponemos acción, manos en el problema y buscamos una solución, nunca la vamos a encontrar. Entonces tenemos que hacerlo. Vamos a ver también, ahora sí de manera completa, espero que ya la señal nos lo permita, el video de la psicóloga Abadillo con sus propuestas para defendernos cuando nos ataca la gente. Gracias. Eso sería todo y los veo en la clase del viernes. Que tengan un excelente y productivo día.